cuidado. Vamos a iniciar, muchachos, con la clase de hoy. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Sí, profe. Ajá, bueno, vamos. Ajá. Aquí dice clase 1, pero realmente me equivoqué. Ahora lo corrijo. Es clase 2. ¿Todos lo están viendo? Recuerden que la clase 1 fue el PowerPoint, ¿se acuerdan? Sí, profe. Ajá. Ok. Mire, oye, ¿y cómo les ha ido con ese PSS? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo instaló? La verdad. No. Lo Okay. intenté, Por mi profe, parte, sí, profe. pero encontré, fue una versión, lo máximo que encontré fue una versión que me da 15 días, 30 días y... No, esa no te sirve, ni instales eso. Déjame gurgucear. Porque recuerdan que yo tuve problemas con el equipo. Y yo tuve que volver a instalar todo. Me falta instalar SPS. Bueno, iniciamos esta clase. Nos vamos introduciendo a la confección de una distribución de frecuencia. Yo quiero decirles, muchachos, que el que sabe en estadística aprende a hacer una distribución de frecuencia, yo le diría que usted tiene el 50% del aprendizaje en estadística. Porque lo más importante y lo que le piden a usted en una empresa es que tabúlame los datos. Eso es lo que siempre le piden. Ok. Lo empezamos con un ejemplo que les traigo y vamos a hacerlo step by step, paso a paso. Usted desea desarrollar algunas tablas para mostrar el presupuesto total de materiales para un proyecto de vivienda obtenido en diversos almacenes de materiales de construcción. En la siguiente tabla se reporta el precio de los almacenes de construcción consultado el mes pasado. Vamos. Los datos se encuentran en bruto o no agrupado. Los datos se encuentran en bruto o no agrupado. Recuerden que si yo le digo valores o datos en bruto, ya usted sabe que no están no agrupados. ¿Qué es no agrupado? No están ordenados. Se le pide a ordene los datos. B, ¿cuál es el precio típico? C, ¿cuál es el precio de venta más alto? Cuando usted ordena los datos, estas preguntas son fáciles de resolver. ¿Cuál es el más bajo? ¿Alrededor de qué valor tienden a agruparse los precios de venta? Y esta es la tabla número 1 de la que les hablé ahorita, de datos en brutos o no agrupados. Observen, todos están desordenados. Usted agarra y mete eso en Excel y los ordena. Recuerden que procuramos no usar papel y lápiz, pero claro, usted va a aprender a hacer esto de todas las maneras. Paso 1. Decidir el número de clases. Aquí es necesario el sentido común. Demasiadas clases o muy pocas clases podrían no revelar la forma básica del conjunto de datos. ¿Cuántos valores tengo? ¿Cuántos valores dije que tengo? ¿Que tengo que ordenar? ¿Cuántos dije?
A ver si estaban vivos. 80. 80. Muy bien, póngase, Ganchito. Muy bien. Una receta útil para determinar el número de clases K, el número de clases K, así se le llama, cuando usted ve K en distribución de frecuencias, es el número de clases. Es la regla de 2 a la K. 2 a la K. Esto también se puede hacer utilizando la forma logarítmica. Yo uso esta. 2 a la K. Esta guía le sugiere elegir el número más bajo K para el número de clases, de modo que 2 elevado a la K potencia sea mayor que el número de observaciones. En este ejemplo se presentaron 80 cotizaciones, de modo que N es 80. Si probamos, vamos pulseando, ¿verdad? Si probamos que K es igual a 6, significa que utilizaríamos 6 clases entonces. Vamos a ver cómo nos va con 6 a la K. Miren, siempre tengan la calculadora a mano. Siempre. ¿Tienen la calculadora científica a mano? Sí, No, profe. ¿verdad? Sí, bueno. Eleven 2 a la 6, que les debe dar a 64. Estamos pulseando que para 80 datos yo más o menos debo usar 6 clases. K es igual a 6, lo que significa que 2 a la 6 es 64. Pero este valor es menor que 80. Por lo tanto, 6 no nos funciona. Entonces, elevamos 2 a la 7, elevado a la séptima. 128 es mayor que 80. De modo que el número de clases recomendado es 7. 7 es el número de clases o de intervalos que vamos a tener en la distribución de frecuencia para estos datos que son 80. ¿Sí? Hasta aquí vamos clarito en el paso 1. Sí, ¿verdad? No los escucho. Sí, profe. Sí, profe. O 2. Determinar el ancho de clase o la anchura del intervalo. Recuerden que no se dice intervalo, no lleva tilde. Determinar el ancho de clase o el intervalo. Por lo general, el intervalo de clase o el ancho debe ser el mismo para todas las clases. Todas estas deben cubrir por lo menos la distancia desde el valor más bajo hasta el valor más alto. Recuerde que cuando usted llega a este paso, ya tiene los datos ordenados. La fórmula es la siguiente. I de intervalo mayor o igual a H menos L dividido entre K. En donde I chiquito, no, I es el intervalo de clase. Realmente es I mayúscula, pero se los puse I para que no haya confusión. I es el intervalo de clase. H es el valor observado más alto. L es el valor observado más bajo. K es el número de clase. K, en este caso, ¿cuánto vale K? Que lo vimos en el paso 1. 7. 7. Muy bien. Vamos. Entonces, el valor más bajo lo puedo ver una vez que ya ordene los datos. Es 15.546 y el más alto es 35.925. Por lo tanto, 36.925 menos el más bajo, dividido entre K, porque así dice la fórmula, que es 7, me da 2.911. En la práctica, un intervalo de este tamaño casi siempre se redondea a la cifra conveniente más cercana, como un múltiplo de 10 o un múltiplo de 100. En este caso, se podría utilizar
el valor de 3.000, ¿sí? Porque 2.900 está más cerca de 3.000 que de 2.500, por decir algo. O 2.000, bueno, también podría usar 2.800 o 2.900, pero es mucho más fácil estos múltiplos enteros de 10 o de 100. Esto aquí es muy a gusto del investigador. Yo he visto intervalos que si da 2.911, 2.911 usa. Le da 13, usa 13. Le da 983, usan 983. Yo siempre lo procuro llevar al entero más cercano. Y siempre hacia arriba y no hacia abajo. Siempre hacia arriba y no hacia abajo. Con eso me aseguro que no se me queda ningún valor por fuera. ¿Hasta aquí estamos claros en el paso 2? ¿Yes? Sí, profe. Perfecto. Paso 3. Establecer los límites de cada clase. Esto significa que debe evitar la superposición en una sola categoría, así como los límites de clases inciertos. Por ejemplo, no debe utilizarse clases como 1.300 a 1.400 y de 1.400 a 1.500, porque miren, 1.300 y 1.400, y acá, como aquí terminó en 400, 1.400, acá vuelvo a iniciar con 1.400. Por lo tanto, hay dos valores que están como límite superior y como límite inferior. Y eso nos puede enredar a la hora de otorgar un valor. Por ejemplo, si yo tuviera un valor que es 1.400, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo aquí o lo pongo acá? En teoría, en cualquiera de los dos sería correcto, pero es incorrecto que hayan dos valores terminando e iniciando. En el caso de este ejemplo, 7 clases de ancho de 3.000 dan como resultado un rango que multiplico a 7 por los 3.000 y eso me da 21.000. El rango real es de 20.379 que calculamos al restar 35.925 menos 15.546, lo que nos da un excedente de 621. Como solo necesitamos cubrir la distancia h menos L, es natural colocar cantidades casi iguales del exceso en cada una de las dos colas. ¿Cuáles son las dos colas? Esta es una cola y esta es una cola. Desde luego, también debemos seleccionar límites de clase convenientes. Un lineamiento consiste en convertir el límite inferior de la primera clase en un múltiplo del intervalo de clase. En ocasiones, esto no es posible porque el límite inferior se debe redondear. Miren, estas son las clases que podríamos utilizar para este ejemplo. Miren, yo empecé en 15.000, aunque el valor más pequeño es 15.546. Miren que no redondeé a 15.600 ni a 16.000. Me fui a 15.000 para estar segura de que no se me queda ningún dato. De 15.000 a 18.000. Luego me vine a 18.001 más los 3.000, porque recuerden que encontramos que el ancho era 2.911 y lo llevé a 3.000. Así que todos deben tener una distancia, lo que le llaman en estadística la anchura, de 3.000. Aquí hubiese sido también, no hubiera habido problema si yo pongo 18.100. Yo lo que hice fue que puse 18.001. Acá 21.001.
O sea que todo valor después de 18.000 cae en la segunda categoría. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Queda claro esto aquí? Recuerden que la anchura, una vez si no estás usando el valor real que te dio, queda muy a gusto del investigador. ¿Sí? ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. Paso 4. Incluir los precios de las cotizaciones de las clases. Yo sé que tengo que subirles el PowerPoint y les subo esto ahora. Incluir los precios de las cotizaciones en las clases. Aquí ya vamos armando la distribución de frecuencia. Esta es la clase y estos son los grupos de datos. Usted va a ir gancheando. Este es el borrador para entonces trasladar los datos en la distribución de frecuencia. La clase 1, que va de 15.000 a 18.000, yo tengo los datos ya ordenados y los voy gancheando, los voy tachando. ¿Sí? El primer dato cayó aquí, aquí hay otro, quiere decir que luego, como este es el borrador, los cuento. La primera clase tiene 8. Vamos a ver acá. Y así sucesivamente. Ahorita los vamos a ver. Aquí quedó ya el conteo. Paso 5. O sea, el paso 4 es montar los datos como el que cuenta voto. Como el que cuenta voto. Valor tal, en cuál categoría, uno va viendo en qué categoría cae. Ahora, esto en SPS, usted ni siquiera lo necesita hacer porque SPS te da la distribución de frecuencia ya. Paso 5. Contar el número de elementos en cada clase. El número de observaciones de cada clase se conoce como frecuencia de clase. En la clase 15.000 a 18.000 hay 8 observaciones. Y aquí ya vamos montando. Por lo tanto, la frecuencia de clase en la primera clase es 8, en la segunda es 23. Hay un total de 80 observaciones en todo el conjunto de clases que se reparten en todos los demás intervalos, ¿verdad? Y así nos quedó nuestra. Y aquí pues yo por comodidad, no es necesario, eliminé los ceros. Pero, y puse aquí precio de venta en miles de dólares. Ya el que lo ve ya sabe que aquí es 15.000 y acá 18.000. Y ven, totalizo, luego que está la frecuencia, en valores absolutos, totalizo. Si yo quiero la frecuencia relativa, yo añado otra columna y divido 8 entre 80, me va a dar aquí. 23 entre 80, valor aquí. 18 entre 80, esa es la relativa. Es decir, en decimales o porcentaje. Cuando sumo aquí, el total debe ser 1. Ahora ya podemos organizar la información en una distribución de frecuencia y podemos resumir y hacer el informe. Y respondemos las preguntas. Los precios de las cotizaciones van de aproximadamente de 15.000 a 36.000. Miren que usé los valores en múltiplo de 100. En el caso de ustedes, ¿por qué lo hice así? Porque yo diseñé la distribución de frecuencia así, de 15.000 a 36.000. Si usted utilizó el primer valor y es el valor real de 15.921, creo que, entonces usted lo pone. Y si al final pone en los 35.900, no sé qué cosa, entonces usted lo corrige acá, ¿verdad? Pero yo lo hice así porque mi distribución de frecuencia la hice con múltiplos de 100. Los precios de las cotizaciones están concentrados entre 18.000 y 27.000. Aquí, ¿ven? De 18.000 a 27.000, porque son
Dice, los precios de las cotizaciones están concentrados entre 18.000, que es aquí, y 27.000, que es aquí. Miren que son donde cayeron la mayor cantidad de valores. Aquí hay 23, 18 y 18. Si yo le pido cuánto fue entonces eso, usted solamente tiene que sumar, ¿verdad? Y sumaría 18 más 18 más 23. De los 80, en este segmento hay 59 datos. Aquí están los 59. La mayor concentración o la frecuencia más alta se encuentra en la clase de 18.000 a 21.000. De 18.000. Ah, aquí me faltó un 1. 18.001. Porque sí dice mi frecuencia. A 21.000. ¿Sí? La mayor. ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor? Este, el de 23. Entonces, la concentración o la frecuencia más alta se encuentra en la clase de 18.001 a 21.000. El punto medio de esta clase es 19.500. Entonces decimos que 19.500 es el precio típico. ¿Cómo lo hago? Sumo 18.001 más 21.000 y lo divido entre 2. Dos de las cotizaciones fueron 33.000 o más y 8 fueron menos de 18.000. Esto es fácil verlo una vez que usted hace la distribución de frecuencia. Uno puede aquí inferir todo. ¿Cuál es la que menos tiene? La última. ¿Cuál es el que más tiene? La segunda. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de datos? Aquí. Y esos son, pues, todos los pasos que construimos. Y estos pasos deben estar claritos, ¿verdad? Para construir su distribución de frecuencia cuando la tienen que hacer manual. Y aquí les dejo una autoevaluación para que practiquen. No me la tienen que entregar. Y está la solución por ahí mismo, se las dejo. Pero lo hacen, miren, hagan la clase solitos. Traten de no copiarse. Hacen la autoevaluación solitos. Luego hacen la autoevaluación solitos y la revisan con las respuestas que yo les di. ¿Sí? ¿Estamos claros? Yo ahora voy a indagar cómo hacemos para instalar nuestro SPSS. La vaina es que uno no puede reunirse. Sigan buscando. Profesora, Y si no, ajá. a mí un compañero me pasó un link de un link de cómo un muchacho explica cómo descargar el video. Entonces yo lo puedo descargar bien y lo puedo mandar aquí al grupo para que mis compañeros también los puedan descargar. Póngase ganchito, Natalie. Póngaselo. Excelente. Excelente. Y ya te abre bien. ¿Lo probaste? No que lo uses, sino Sí, sirve. Perfecto. Perfecto. ¿Ok? Entonces, Natalie se abroga la responsabilidad de mandarles el link para que todos lo instalen. Una vez que lo instalan, por favor, cierren y vuelvan a entrar a SPS para ver si se les activa la pantalla. La manera esa es para saber si está bien instalado. Y puede escribir un par de números
la primera celda, si los números se escriben bien, está bien instalado. ¿Alguien tiene una pregunta? Recuerden terminar de hacer los grupos, que Gonzalo perfectamente lleva el orden de eso, para yo pasarlo a la coordinación de investigación y posgrado. Miren, las investigaciones en lo que ustedes van trabajando, se le puede modificar el título y el tema. Uno le puede ir dando un giro, dependiendo de la información, pero hay que correr con eso. ¿Sí? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas. A lo otro que les iba a decir, que los lunes nunca nos vamos a conectar 7:50. 8:15, ¿les parece bien? O pasar estas 2 horas para otro día. Yo pienso que a las 8:15 está bien. Sí, nos alcanza el tiempo. Y más que yo digo que sí, profe. Sí, y más que vamos a estar en computadora. Así que es swing, swing. Y como ustedes son inteligentes, hábiles, chispas, mejor todavía. Bueno, muchachos, hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Que pase una excelente mañana, profe.